Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva cápsula del programa de Apresto de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Rodrigo Calderón y hoy vamos a hablar de fundamentos de química orgánica. Los objetivos principales van a ser identificar las propiedades del átomo de carbono como parte de los compuestos orgánicos, describir los principales grupos funcionales derivados del átomo de carbono e identificar aquellos grupos funcionales que están presentes en biomoléculas de interés para el desarrollo de los cursos del primer año de sus respectivas carreras. Respecto a la química orgánica propiamente tal, esta se definió inicialmente como la química de los compuestos vivientes. Esto viene del hecho de que cuando se estudiaron las sustancias que provenían de seres vivos, estos mostraban un comportamiento diferente a los compuestos inorgánicos encontrados en la naturaleza. Cabe destacar que desde el punto de vista de la cantidad de átomos que hay presente en sustancias ligadas con seres vivos, el carbono ocupa un lugar central. Eh, Estando presente en cerca del 60-62% del peso seco de cualquier elemento vivo. Esto nos lleva al hecho de que el carbono es un elemento fundamental para la vida como la conocemos en este planeta. Considerando que con el tiempo muchas sustancias cuyos orígenes se describieron primero en animales o células vegetales, eventualmente se cambió la visión de la química orgánica y actualmente se considera que es el estudio de los compuestos derivados del átomo de carbono. Esto se debe principalmente a las características que tiene el átomo de carbono como tal. Número atómico 6, lo que significa que tiene 6 electrones a su alrededor, 4 de los cuales forman o están presentes en la capa más externa o capa de valencia, teniendo la capacidad teórica de formar enlaces. Tiene una masa atómica de 12 unidades de masa atómica o el equivalente a 12 gramos por mol de átomos de carbono. Pero lo más relevante es esta capacidad que tiene el carbono de no ser ni muy electronegativo ni muy electropositivo. Eso significa que no es capaz ni de ceder electrones ni de atraer electrones de otros elementos en la naturaleza. De hecho, si ustedes miran en una tabla periódica, el carbono se encuentra prácticamente al centro de las tablas respecto a sus valores de electronegatividad. No conforme con eso, los electrones presentes en esta última capa de valencia pueden de alguna manera redistribuirse entre orbitales que están incompletos y aquellos que no tienen electrones. Los cuatro electrones que forman la capa de valencia se organizan de manera tal de que dos electrones están en el orbital S y dos electrones en orbitales p, los cuales, debido a la al diseño de eje cartesiano que tiene el orbital P, hacen que solamente ocupe dos de estos tres ejes. Sin embargo, al combinarse estos electrones en los distintos orbitales que están presentes en el átomo de carbono, esto forma tres diferentes tipos de orbitales conocidos como orbitales híbridos. Es decir, que no son ni orbitales S propiamente tal, ni orbitales P propiamente tal. Estas hibridaciones se conocen como los orbitales híbridos sp3, sp2 y sp, según la cantidad de orbitales p que participan en la hibridación. Por ejemplo, cuando tenemos orbitales sp3, todos los electrones se reparten de tal manera que forman cuatro orbitales idénticos entre sí, cada uno orientado de manera equidistante hacia un vértice de una figura geométrica conocida como el tetraedro. En el caso de los orbitales sp2, es- los electrones del orbital s se combinan con solamente dos orbitales p. Uno de ellos, el orbital p que se encuentra vacío en esta imagen. De tal manera que a partir de estos electrones yo voy a tener dos orbitales híbridos sp2 y un orbital p sin hibridar. Finalmente, cuando nosotros combinamos los electrones del orbital 2s con el orbital p que está vacío, formamos lo que se conoce como un orbital híbrido sp. Esto permite que los electrones se orienten de tal manera que dos electrones van a estar en orbitales híbridos y otros dos electrones en orbitales sin hibridar. Esta orientación es crítica porque eso me permite formar enlaces simples en el caso del orbital sp3, enlaces dobles en el orbital sp2
y enlaces triples en el caso de los orbitales de tipo sp. Considerando lo que les acabo de comentar, según el tipo de hibridación que tenga el átomo de carbono y según qué átomo está aportándole los electrones que le faltan para completar el octeto que necesita para cumplir con las reglas de enlaces, esto le permite una gran cantidad de combinaciones posibles, no solamente con átomos de carbono, sino que también con otros átomos como el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, entre otros. Esta variabilidad de enlace y de interacciones con otros átomos hace que se formen una gran cantidad de compuestos orgánicos, dependiendo de con qué átomo se junta y con cuántos enlaces están interactuando. Para poder nombrar los distintos compuestos orgánicos, existen reglas de nomenclatura reunidas por una, de alguna manera, mancomunidad de científicos conocida como IUPAC. Ellos definieron cómo nombrar a cada uno de los compuestos orgánicos de una manera sistemática, indicando el prefijo con la cantidad de átomos de carbono que tiene un compuesto, el sufijo que va a indicar el grupo funcional y además qué sustancias van a actuar como sustituyentes y sus respectivas posiciones en la cadena. Parte de esta información se las voy a dejar como un anexo para que ustedes la revisen fuera de este video. Dentro de las estructuras orgánicas más simples están los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos son hidrocarburos saturados, también conocidos como sustancias alifáticas, que solamente poseen enlaces simples entre carbonos y teniendo como único elemento adicional el hidrógeno. La fórmula característica de los alcanos es que por cada átomo de carbono presente en estas sustancias existen el doble más dos átomos de hidrógeno, siendo el más simple el metano. Desde el punto de vista de la reactividad, tienen poca afinidad hacia otros átomos o moléculas y son particularmente combustibles, lo que significa que los alcanos son nuestra primera elección a la hora de utilizarlos como un combustible. Entre ellos estamos hablando de los que hacen funcionar a los vehículos eh, que utilizan gasolina o incluso el gas de cañería. En el caso de los alquenos, presentan al menos un doble enlace entre átomos de carbono. Y por cada doble enlace se van removiendo dos hidrógenos. Si bien aquí aparece una fórmula como por cada átomo de carbono existe el doble de átomos de hidrógeno, eso va a depender también de cuántos dobles enlaces presente cada molécula. Es decir, entre más dobles enlaces tenga, menos hidrógenos va a tener. El más simple de estos compuestos es el eteno o etileno. Y un detalle muy particular asociado a los alquenos es la orientación que tiene respecto al doble enlace. En esta imagen, ustedes pueden ver dos sustancias que en apariencia son idénticas, el ácido maleico y el ácido fumárico. Si se dan cuenta, los dos átomos de carbono presentan el doble enlace y cada uno de los átomos de carbono está unido a un hidrógeno y a un grupo COOH. Pero, como el doble enlace es una estructura plana, nos da lo mismo cuál es la orientación que tengan esos hidrógenos y esos grupos COOH. Esto hace que existan dos tipos de sustancias que se denominan isómeros. Cuando los dos grupos más grandes, en este caso el grupo COH, se encuentran al mismo lado del doble enlace, como sucede en el ácido maleico, donde los dos grupos COH están hacia abajo y los dos hidrógenos hacia arriba, esa sustancia tiene lo que se conoce como una isomería cis. En cambio, cuando un grupo grande como el COH está arriba y el otro está hacia abajo del doble enlace, tal como aparece en el caso del ácido fumarico, esta sustancia se conoce como un isómero trans. Si ustedes han visto, por ejemplo, las advertencias de muchos alimentos ricos en grasa y particularmente alimentos procesados, cuando dicen libres de grasas trans, eso tiene que ver precisamente con esto, con la orientación que tienen los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno respecto de un doble enlace. Los ácidos grasos cis son aquellos que nosotros encontramos en la naturaleza.
mientras que los ácidos grasos trans, que son dañinos para nuestra salud, se producen durante el ultraprocesamiento de los alimentos. Finalmente, los alquinos son aquellas sustancias que forman o están asociadas a dos carbonos con un triple enlace entre sí, siendo el más simple el etino o acetileno. Junto con estas sustancias más simples, también existen los cicloalcanos, que son compuestos cíclicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Si se dan cuenta, cada uno de ellos forma una estructura en anillo, donde cada una de las puntas de esa figura geométrica es un átomo de carbono. Si nosotros reemplazamos al menos un carbono por un elemento como nitrógeno u oxígeno, empezamos a hablar de sustancias conocidas como heterociclos. Estos heterociclos están presentes en muchas moléculas de interés biológico, tales como los azúcares, las bases nitrogenadas y los aminoácidos. Un ejemplo aquí son las bases nitrogenadas, adenina, guanina y citosina, donde pueden ver que los distintos anillos tienen en su estructura al menos uno o dos átomos de nitrógeno. Otros grupos funcionales son los alcoholes y tioles, cuyos grupos funcionales son, en el caso del alcohol, el grupo OH, y en el caso del grupo tiol, el grupo SH con un azufre. Los alcoholes, como el etanol, presentan esta característica donde el grupo OH está unido a un carbono. Si ese carbono solamente está unido a dos hidrógenos y un átomo de carbono, el alcohol se conoce como un alcohol primario. Pero si ese carbono que está unido al hidroxilo o grupo OH está unido a dos átomos de carbono, lo que está aquí nombrado como con letras R, se denomina alcohol secundario. Y si ese carbono está unido a tres átomos de carbono diferentes, se conoce como alcohol terciario. Y lo mismo pasa con los tioles, donde tenemos tioles primarios, secundarios y terciarios. Los alcoholes en general tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno, pero no al mismo nivel que la molécula de agua. Eso hace que sus interacciones sean un poco más débiles que las observadas en el agua, pero así y todo, si yo mezclo alcohol con agua, es muy difícil separar las dos sustancias entre sí. En el caso de los tioles, si bien pueden tener cierto porcentaje de puentes de hidrógeno, su reactividad más importante es su capacidad para oxidarse. Cuando se oxidan, normalmente lo hacen con otro grupo tiol que esté en la mezcla. Y eso le permite formar una unión covalente conocida como enlace o puente disulfuro. Un ejemplo característico de esta interacción es lo que pasa con un aminoácido llamado cisteína. La cisteína, como está presente en algunas proteínas, interactúa con otra cisteína dentro de la misma proteína y forman este puente disulfuro, aumentando o siendo crítico para la formación de estructuras dentro de la proteína. Otra molécula importante que forma puentes disulfuro es el glutatión, una estructura que deriva de tres aminoácidos donde uno de ellos es precisamente la cisteína. Esta reacción es importante porque el glutatión, cuando está en su estado de monómero con el tiol libre, es capaz de oxidarse frente a sustancias oxidantes, como los radicales libres. Un ejemplo de esto es el radical peróxido, que al reaccionar con dos monómeros de glutatión, forma este dímero de glutatión, eh, en el cual las dos unidades se unen por un puente disulfuro. Esto es un sistema clásico de protección de nuestro cuerpo frente al estrés oxidativo, lo que comúnmente mencionan en las propagandas como un factor clave en el envejecimiento celular. Otro grupo funcional importante son las aminas, que son sustancias orgánicas derivadas del amoníaco. El amoníaco se le reemplazan los distintos hidrógenos para formar aminas primarias, secundarias y terciarias en una forma análoga a lo que sucede con los alcoholes. Un ejemplo de amina terciaria es la trimetilamina, ¿ya? Otro ejemplo es la dimetilpropilamina, donde no es una regla que todos los grupos sean idénticos entre sí. Los grupos con carbono que unen al nitrógeno no necesariamente tienen que ser idénticos.
Otras sustancias menos comunes son los éteres, los epóxidos y los sulfuros. Cada una de ellas con estas estructuras. El éter es básicamente un derivado orgánico de la molécula de agua. Si ustedes reemplazan los átomos de hidrógeno por átomos de carbono, se va a formar un éter. Estas sustancias antiguamente eran utilizadas como anestésicos, pero debido a su toxicidad ya no se utilizan. Los epóxidos es una forma cíclica de tres miembros entre dos carbonos y un átomo de oxígeno. Estas sustancias habitualmente suelen utilizarse en aplicaciones industriales relacionadas con pegamentos. Y los sulfuros es el derivado orgánico de donde el átomo de azufre está uniendo a dos átomos de carbono en simultáneo. Y un ejemplo de ello es el aminoácido metionina, que aparece aquí en la imagen. Otro grupo importante de sustancias orgánicas son los compuestos aromáticos. En general, el representante más característico de estos compuestos es la molécula de benceno y compuestos relacionados con esta estructura. Por sus propiedades, los compuestos aromáticos tienen estructuras en anillo plano. En el caso del benceno, aquí tenemos una estructura de seis miembros, seis átomos de carbono, cuyos átomos tienen una hibridación de tipo sp2 y el orbital p se encuentra perpendicular a ellos, lo que hace que los electrones de alguna manera giren en torno a esta estructura de anillo. Como en la teoría hay enlaces dobles y enlaces simples intercalados entre sí, se dice que los enlaces están conjugados. Y debido a esta propiedad, en que los electrones de alguna manera no pueden ser localizados entre dos carbonos específicos, se habla de que tienen una estructura en resonancia. Es decir, yo no sé dónde exactamente está el doble enlace. Esto tiene como consecuencia que los enlaces entre los distintos carbonos no tienen la longitud típica de un enlace simple o un enlace doble, sino que es un intermedio entre ambos. ¿Ya? Y dada esta propiedad de la hibridación, los enlaces conjugados y la resonancia entre estas estructuras, es que son muy estables, tienen poca reactividad y necesitamos condiciones un poco extremas para hacer que reaccionen. Eso no quita el hecho. No, esta la tengo que sacar. Dentro de los compuestos aromáticos más conocidos, además del benceno, encontramos el tolueno, el naftaleno y el trinitrotolueno, conocido como TNT o que es parte de la tinamita. También algunos fármacos, como el diazepam, también conocido como Valium. Otro grupo importante es el grupo carbonilo, donde un átomo de carbono presenta un doble enlace con el átomo de oxígeno. A diferencia de lo que sucede con los alcoholes, donde el enlace es simple, estos compuestos tienen propiedades químicas diferentes al alcohol. Y como tal, es un grupo presente en la gran mayoría de las moléculas con importancia biológica para nuestro estudio. Muchas de las propiedades asociadas a la reactividad eh, de las biomoléculas tiene que ver con las características de reacción que tiene este grupo en particular. Como el oxígeno es un elemento altamente electronegativo, tiende a atraer los electrones del carbono, más aún si el enlace entre ellos es un enlace doble y no un enlace simple. Esto hace que el átomo de carbono sea muy susceptible a sustancias que le entreguen o le donen electrones. De ahí que el carbono suele reaccionar con sustancias básicas o sustancias conocidas como nucleófilos, que le aportan electrones o que tienen electrones de sobra para poder dárselos al carbono. Dentro de estos grupos encontramos los aldehídos, como el formaldehído, que se originan básicamente por la oxidación de alcoholes. ¿Ya? Un ejemplo es el formaldehído, utilizado particularmente para fijar tejidos y de esa manera conservarlos para la observación posterior. ¿Ya? Por otro lado, las cetonas, si se dan cuenta, tienen la única diferencia en que en lugar del hidrógeno del aldehído hay otro átomo de carbono unido al carbonilo. Un ejemplo de esto es la propanona o también conocida como acetona, un solvente orgánico muy utilizado sobre todo
para eliminar residuos como por ejemplo los esmaltes de uñas. También se utilizan en algunos otros procesos industriales para retirar sustancias orgánicas o como limpieza. El ácido carboxílico, aquí tenemos el carbonilo unido a un grupo OH, tal como lo habíamos visto recién con el ácido fumárico, ese es la estructura del ácido carboxílico. Estas estructuras también provienen de la oxidación de los aldehídos en forma particular, y un ejemplo es el ácido acético o etanoico. El ácido acético normalmente proviene de la oxidación del etanol. Y el éster es un derivado del ácido carboxílico donde el grupo OH y particularmente el hidrógeno que aparece ahí es reemplazado por otra estructura con carbono. Un ejemplo, el acetato de metilo o etanoato de metilo que aparece en la imagen de acá. Finalmente, los halogenuros de ácido, en lugar del grupo OH, tienen un halógeno, es decir, cloro, bromo, yodo o flúor. Las amidas reemplazan el grupo OH del ácido carboxílico por un grupo amino. En ese momento, cuando están el nitrógeno unido a un carbonilo, se les conoce como amidas. Los anhídridos de ácido son dos ácidos carboxílicos unidos entre sí. Si se dan cuenta, carbonilo, oxígeno, carbonilo. Y los nitrilos reemplazan el carbono y el oxígeno por un triple enlace con nitrógeno. En la naturaleza estos son menos comunes. Aquí pueden ver un resumen de la gran mayoría de los grupos funcionales que he mencionado durante esta cápsula. Algunas de ellas tienen más utilidad en ámbitos químicos o industriales y hay otras que van a tener un interés biológico para nosotros. Un ejemplo de esto es lo que sucede con los azúcares, donde los azúcares o monosacáridos son estructuras de carbono con múltiples grupos alcohol o hidroxilo, y donde el grupo funcional principal es un aldehído, como en el caso de la glucosa, o una acetona, como en el caso de la fructosa. Estos se denominan aldosa en el caso de la glucosa porque viene de un aldehído, o cetosa cuando provienen de una acetona como la fructosa. ¿Ya? En algunos casos, como verán en la imagen, también se mencionan con la cantidad de carbonos que presentan. En este caso, una hexosa, porque la glucosa y la fructosa tienen 6 átomos de carbono, o una ribosa, como la ribosa que tiene 5 carbonos y se denomina pentosa. Estos azúcares pueden formar estructuras en anillos formando estos heterociclos, ¿ya? Donde uno de los miembros deriva de uno de los grupos alcohol presentes en la estructura del azúcar. Los aminoácidos, como el nombre lo sugiere, son estructuras que donde en un mismo carbono están unidos un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Esto le confiere propiedades reactivas muy especiales, ya que en solución el grupo amino suele aceptar hidrógenos, mientras el carbonilo suele ceder hidrógenos. Además de esos dos grupos funcionales, a este carbono se le une un hidrógeno y un grupo R o radical que le da la identidad a cada uno de los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos de interés biológico se han descrito por lo menos 20 grupos R diferentes, habiendo muchos más en la naturaleza, pero que tienen menos importancia desde el punto de vista nutricional, por ejemplo. Cuando dos aminoácidos se juntan entre sí, eso permite la formación de proteínas. Y en esa reacción participan el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. Cuando estos dos grupos se juntan y liberan una molécula de agua, el enlace que se forma, conocido como enlace peptídico, es un enlace de tipo amida, ¿ya? Al revés, cuando yo rompo ese enlace, por ejemplo, durante la digestión de alimentos en el tracto digestivo, yo debo incorporar agua, un proceso catalizado por enzimas, para romper el enlace amida y por ende el enlace peptídico y dejar los aminoácidos en forma individual.
Finalmente, los ácidos grasos son estructuras de ácido carboxílico con cadenas de carbono extremadamente largas. Estas cadenas pueden tener entre 6 y 30 átomos de carbono, siendo los más comunes entre 12 y 20 en la naturaleza. Algunos de estos ácidos grasos van a ser saturados, es decir, solamente enlaces simples entre carbonos o presentar insaturaciones o dobles enlaces. Y en la naturaleza, tal como se los anticipé, estos dobles enlaces tienen una orientación cis. Cuando estos ácidos grasos interactúan con un alcohol conocido como glicerol, estos van a formar una estructura de almacenamiento de grasas conocida como triglicérido, el que se acumula en nuestro tejido adiposo. Esos enlaces entre el ácido carboxílico del ácido graso y los grupos alcohol del glicerol esencialmente son grupos de tipo éster. Y esto es básicamente la esterificación de las grasas. En resumen, el carbono es un elemento esencial para la vida debido a su baja electronegatividad y su capacidad para formar orbitales híbridos. La química orgánica se centra en el estudio del comportamiento y las características de los compuestos basados en carbono. Y muchas de las biomoléculas que nosotros conocemos se forman a partir de uno o varios grupos funcionales, y eso es vital para su reactividad. Nuevamente les dejo la bibliografía utilizada para esta clase y nos veremos en una próxima oportunidad.